Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damaris Alejandra Jorge Copa, soy del paralelo 2 de 10A y hoy voy a hablar del tema que son medidas de dispersión o variabilidad. Para empezar, ¿qué son las medidas de dispersión o variabilidad? Son aquellas que cuantifican el grado de concentración o de dispersión de los valores de la variable en torno de un valor central. Las medidas de dispersión se utilizan con dos propósitos básicos, que son para para verificar la confiabilidad de los promedios y también que es para que sirva como base para el control de la variación misma. Hay dos tipos de variabilidades que son la confiable y la no confiable. La confiable cuando se da cuando hay una alta dispersión y una baja dispersión. Y cuando se da la no confiable cuando hay una baja concentración y una alta concentración. Ahora vamos a ver lo que es la desviación media. La desviación media nos sirve para determinar la dispersión alrededor de la media. Tenemos una fórmula que es una para la serie simple y la otra es para la serie agrupada. Vamos a hacer lo que es para la serie simple. Para la serie simple vamos a decir que la desviación media es igual a la sumatoria de x sub i menos la media, todo esto por n. Eso es para la serie simple. Ahora vamos a ver para la serie agrupada, la desviación media es igual a la sumatoria de x sub i menos la media, todo esto sobre n. Esta es la desviación media que nos ayuda a determinar la dispersión alrededor de la media. Ahora vamos a ver lo que es la varianza. La varianza se simboliza en tres, que vamos a ver. La primera que es en términos generales. En términos generales. Que es esta. Esta es var x. Y la otra que es O de x. Esa es la primera. Ahora vamos a ver el otro que es como parámetro. Esta se utiliza como parámetro. Esta se utiliza como... Ahí está. Y el como parámetro es la O al cuadrado. Y el último que es como estadígrafo. El como estadígrafo es S al cuadrado. Nosotros vamos a utilizar esta, la tercera, porque vamos a trabajar con lo que es estadígrafos. Ahora vamos a ver lo que es si nuestra muestra es mayor a 30. Tenemos la siguiente fórmula que va a ser para una serie simple. Que sería la varianza es igual a la sumatoria de x sub i menos la media elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, sobre lo que es n. Y haciendo la deducción, vamos a terminar teniendo lo que es la sumatoria de x al cuadrado, todo esto sobre n por, no, menos la media, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Esto es para una serie simple si nuestro número de
muestra es mayor a 30. Ahora vamos a ver para una serie agrupada. Lo que sería la varianza es igual a la sumatoria de x sub i menos la media, todo esto elevado al cuadrado por la frecuencia. Esto abrimos, ponemos corchetes a esto. Todo esto dividido entre n. Haciendo la deducción nos queda la sumatoria de las frecuencias por x al cuadrado, todo esto dividido entre n, menos, entre paréntesis, lo que es la media elevado al cuadrado. Esta es la fórmula, como les dije, si nuestro número de muestras es mayor a 30. Ahora vamos a ver lo que es si nuestro número de muestra es menor a 30. Es menor a 30. En aquí tenemos que hacer una corrección en la fórmula de la varianza que está por el factor que es esta. Ahora vamos a ver la fórmula de la varianza para una serie simple si nuestro número de muestras es menor a 30. Sería la varianza al cuadrado n más 1 por la sumatoria. Abro corchetes, abro paréntesis, x sub i menos la media, cedamos elevado al cuadrado. Todo esto sobre n. Haciendo la deducción de estos, nos va a quedar lo que es la sumatoria. Abrimos corchetes, paréntesis, x sub i menos la media elevado al cuadrado, cerramos corchetes, todo esto dividido sobre n menos 1. Esta sería para una serie simple. Ahora vamos a ver lo que es para una serie agrupada. La varianza es igual a n menos dividido entre n menos 1 por lo que es la sumatoria. Abro corchetes, abro paréntesis, x sub i menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia. Todo esto cerramos corchetes, todo esto dividido entre n. Haciendo la deducción de esta nos queda la sumatoria, abro corchetes, abro paréntesis, x sub i menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia, todo eso damos corchetes, esto va a ser n menos 1. En aquí estamos haciendo lo que es la corrección, y ahora como estamos haciendo la corrección ya no va a ser lo que es de la varianza elevado al cuadrado, sino va a tener abajo lo que es la c. ¿Eso qué quiere decir? Que esta está siendo corregida. Ahora vamos a ver lo que es la desviación estándar. La desviación estándar no es más que la varianza y se puede decir que tiene una relación directa con lo que es la variancia. Y esta sería la fórmula, simplemente es al cuadrado. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación se utiliza para comparar la variación de dos distribuciones. Y esta mayormente se suele expresar lo que es en porcentajes. Y esta sería la fórmula. Y aquí vamos a ver lo que es si el coeficiente de la variación es menor o igual al 15%. Ya, si el coeficiente de variación es menor o igual al 15%, quiere decir que los datos son homogéneos. Los datos son homogéneos. Y homogéneos, es decir, que tienen una baja variabilidad. Y si el coeficiente de variación es mayor al 15%, quiere decir que los datos son heterogéneos.
Este, los datos son heterogéneos, es decir, tienen una alta variabilidad. Lo vamos a entender esto mejor en un ejercicio. Este es el ejemplo que vamos a realizar. Los datos corresponden a la muestra de la edad de los pacientes que asisten a un consultorio médico en un mes. Ya tenemos que es la edad y los años de los pacientes. También tenemos X sub I, que es nuestra marca de clase. También tenemos la F sub I, que es nuestras frecuencias. Ahora vamos a ir realizando. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar lo que es X sub I por F sub I. 25 por 20 es 500. 35 por 35, 1225. 45 por 50, 2250. 55 por 49, 2690. 65 por 25, 1625. 75 por 15, 75 por 15, 1125. Y 85 por 6 nos da 510. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la media, porque en aquí ya nos pide sacar la media. Entonces vamos a sacar esa. La fórmula es la siguiente para sacar la media. La media es igual a la sumatoria de X sub I por F sub I. Todo esto dividido lo que es entre N. Ahora sí, X sub I por F sub I, hay que sumar estos datos. Y sumado nos da un total de 9.950. Ahora también hay que sumar lo que es nuestras muestras. Esto que es N. Sumado todo eso nos da un total de 200. Ahora simplemente hay que reemplazar lo que es en nuestra fórmula los datos que hemos sacado. Reemplazamos 9.930, todo esto dividido entre 200, nos da un total de 49,65. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En aquí nos dice X sub I menos la media. La media acabamos de sacar, entonces esta es la media. Ahora lo que tenemos que hacer es X sub I. Aquí está nuestra columna de X sub I. Hay que restar 25 menos 49.65 nos da menos 24.65. Pero estos son valores absolutos, entonces lo que vamos a hacer es volverlo positivo. Como le dije, 25 menos 49,65 nos da un total de menos 24.65. Y como vamos a sacar el valor absoluto, simplemente vamos a poner positivo, 24,65. Y así vamos a hacer para los demás. Ahora vamos a hacer la siguiente columna, que es X sub I menos la media por las frecuencias con esta columna. Entonces decimos 24.65 por 20, ¿cuánto nos da? 493. ¿Cuánto nos da 14.65 por 35? 512,75. Y así sucesivamente vamos a ir reemplazando los siguientes. Ya pusimos los datos, los resultados, perdón. Y ahora vamos a hacer la siguiente columna, que es
x sub y menos la media elevado al cuadrado, que quiere decir que vamos a trabajar con esta columna, pero lo que es elevado al cuadrado. Lo que 24.65 elevado al cuadrado nos da un total de 607,62. 607,62. El 14.65 elevado al cuadrado nos da 214,62. 214. Y así vamos a ir haciendo los demás. Ya teniendo los resultados de esta columna, ahora vamos a hacer la siguiente columna, que es x sub y menos la media, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por f sub i, que son las frecuencias. Entonces nos está diciendo que esta columna vamos a multiplicar con nuestras frecuencias, que es 607,62 multiplicado por 20. ¿Cuánto nos da? Nos da un total de 12.152,4. 12.152,4. Ahora vamos a hacer la siguiente también. 214,72 multiplicado por 35 y así sucesivamente. Ya tenemos aquí lo resuelto. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en las fórmulas que mencionamos al principio. Lo primero que vamos a hallar va a ser el rango. El rango es igual al límite superior menos el límite inferior, que este es igual. El límite superior es los 90 menos nuestro límite inferior es los 20. Esto nos da un total de 70. Entonces vamos a ir anotando aquí arriba los resultados. El rango es igual a lo que es 70. Ahora lo que vamos a hallar es la desviación media. La fórmula de la desviación media es igual a esto, la desviación media. Obviamente estamos trabajando con datos agrupados y entonces también la fórmula va a ser para datos agrupados. Ahora buscamos de lo que nos pide de aquí a cuál de nuestras columnas es. Es a esta, x sub i menos la media por la frecuencia. Entonces estos datos sumamos. Y sumados nos va a dar un total de lo que es 2.476,5. 2.476,5. Todo esto dividido entre n. Aquí está n, que es 200. Esto dividiendo nos da un total de lo que es 12.38. Esa sería la respuesta. Ahora esta también vamos a poner allá. 12.38. Ahora lo que vamos a hallar es la varianza. Ahora tenemos que buscar esta fórmula de aquí a cuál de nuestras columnas se parece. Se parece a la última. Entonces sumamos todos estos nuestros datos y nos da un total de lo que es 45.175. 45.175 con 3. Todo esto dividido en lo que es 200 menos 1. Y esto dividido nos da un total de lo que es 227,01.
Eso llegaría a ser lo que es nuestra varianza. Y vamos a ponerla también aquí en esta tabla. Ahora lo que vamos a hallar es la desviación típica, no es nada menos que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, reemplazando raíz cuadrada de lo que es 227,01. La raíz de eso nos da un total de lo que es 15,06 y eso llegaría a ser lo que es nuestra desviación típica. Ahora lo que vamos a hallar es el coeficiente de variación. No es nada menos que el coeficiente de variación es igual a lo que es la desviación típica dividido entre la media. Entonces, reemplazando, la desviación típica es 15,06 dividido entre la media, que es 49,65. Estos dos dividido nos da un total de lo que es 0,303. Ese sería el resultado. Lo primero que tenemos que recordar es que estos datos son la muestra de la edad de personas que asisten a un consultorio médico en un mes. Para la interpretación, lo primero que tenemos que sacar es la media menos la desviación típica y aquí lo contrario que sería sumando. Restando nos da un total de lo que es 34,05 y sumando nos da un total de 62,25. La interpretación sería que los pacientes que asisten a un consultorio médico al mes son 15 personas, como se ven aquí, 15 personas, lo cual lo que está dentro de lo que es 34,05 y 62,25 años. También sabiendo el resultado del coeficiente de variación, como es el 30%, dice, si la covarianza es mayor al 15%, nos quiere decir que nuestros datos son heterogéneos, que quieren decir que tienen una alta variabilidad. Ese sería el tema de lo que es de las medidas de dispersión o variabilidad, con lo que hemos ido resolviendo y sacando todos estos resultados con las fórmulas. Ahora vamos a ver otro tema que es otros estadígrafos y momentos. Para empezar, ¿qué son los momentos? Los momentos son muy importantes porque medidas como la media y la varianza son cierto tipo de momentos. Los momentos se dividen en dos, que son los momentos con respecto al origen y el otro los momentos con respecto a la media aritmética. Los momentos con respecto al origen tienen dos fórmulas, que son para serie simple y para serie agrupada. Ahora vamos a ver para la serie simple. Los momentos son igual a la sumatoria de x sub r dividido entre n. Y para agrupadas sería los momentos son igual a la sumatoria de x sub i por f dividido entre n. Y ahora vamos a ver sobre la media aritmética. Tenemos que nuestro momento es igual a 1. Entonces, el x sub i elevado a 1 sobre n. La sumatoria de x sub i por la frecuencia dividido entre n. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que la media aritmética es igual al primer momento con respecto al origen. Ahora vamos a ver lo que es estadígrafos de forma. ¿Qué son las medidas de asimetría? Las medidas de asimetría indican las deformaciones horizontalmente de una distribución de frecuencias. Los más usuales son el coeficiente de asimetría de Karl-Pearson y el coeficiente de asimetría de Arthur-Bowley. Lo primero que vamos a ver es el coeficiente de asimetría de Karl-Pearson. ¿Cuándo es asimétrico y cuándo es simétrico? ¿Cuándo es asimétrico? Cuando la media, la moda y lo que es
la media tienen resultados diferentes. ¿Y cuándo es simétrico? Cuando la media, la moda y la mediana tienen resultados iguales. Y la fórmula que se utiliza para el coeficiente de simetría de Karl Pearson es igual a... La asimetría es igual 3, abro paréntesis, y lo que es la media menos la mediana, todo esto dividido en lo que es la varianza. Ahora vamos a ver lo que es la interpretación de acuerdo al resultado. Si la asimetría sería mayor a 0, quiere decir esto que la distribución asimétrica es positiva. ¿Qué quiere decir? Que gráficamente va a tener un sesgo hacia la derecha, así. Y ahora, si nuestra asimetría es igual a 0, quiere decir que la distribución es simétrica. Entonces, gráficamente va a tener la gráfica va a ser así. Ahora, si nuestra asimetría, el resultado es menor a 0, gráficamente va a tener un sesgo hacia la izquierda. O sea, el resultado va a ser negativo. Y va a tener un sesgo hacia la izquierda. Ahora vamos a ver lo que es el coeficiente de asimetría de Artin-Bowley, que en función de cuartiles la fórmula sería la siguiente. La simetría sería igual a Q sub 3 menos 2 Q sub 2 más Q sub 1 dividido entre Q sub 3 menos Q sub 1. Y en función de los percentiles sería la simetría es igual al P sub 90 menos 2 P sub 50 menos P sub 10, todo dividido entre lo que es P sub 90 menos P sub 10. Ahora para lo que es la interpretación de acuerdo al resultado gráficamente. Si la simetría va a ser mayor a 0, el resultado va a ser positivo, va a tener un sesgo hacia la derecha. Ahora, si el resultado va a ser igual a 0, entonces va a ser la gráfica, no va a tener un sesgo ni a la izquierda ni a la derecha, simplemente va a ser simétrica. Ahora, si la simetría es menor a 0, entonces va a tener un sesgo hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el resultado va a ser negativo. Ahora vamos a ver lo que es la simetría mediante momentos. La asimetría mediante momentos, la fórmula es la siguiente. A sub 3 es igual a m sub 3 dividido entre la varianza elevado a 3. Ahora vamos a ver lo que es la interpretación. Si la simetría sería mayor a 0, quiere decir esto que es asimétrica. Que es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un sesgo hacia la derecha. Ahora, si es igual a 0, simplemente se dice que es simétrica. Ahora, si A sub 3 es menor a 0, quiere decir que es asimétrica. Y va a tener un sesgo hacia la izquierda.
Ahora vamos a ver lo que son las medidas de kurtosis. Las medidas de kurtosis, hay tres tipos de medidas de kurtosis. Cuando mayor sea nuestro gráfico, va a ser leptocúrtica. Cuando tenga una moderada altura, va a ser mesocúrtica. Y cuando sea menor nuestra altura, va a ser platicúrtica. Ahora vamos a ver lo que es la kurtosis en función de momentos. La kurtosis en función de momentos tiene la siguiente fórmula, que es A sub 4, que es igual a M sub 4, todo dividido entre lo que es la varianza elevado al 4. Ahora, para interpretar el resultado, si la kurtosis en función de momento es mayor a 3, quiere decir que va a ser leptocúrtica. Si es igual a 3, quiere decir que va a ser mesocúrtica. Y si va a ser menor a 3, quiere decir que va a ser platicúrtica. Y el último, que es kurtosis en función de cuantiles. La fórmula es la siguiente. A sub 4 es igual a Q sub 3 menos Q sub 1 dividido entre 2, abro paréntesis, que es P sub 90 menos P sub 10. Y cerramos paréntesis. Lo vamos a entender mejor en el siguiente ejemplo. Tenemos este cuadro de distribución de frecuencias de la distancia en kilometrajes que recorren ciertos atletas durante la semana. Se sabe que la media, la moda y la mediana ya tenemos, ya nos dan nuestros datos de eso. Simplemente nos pide hallar lo que es la varianza. Ya tenemos aquí la fórmula, simplemente vamos a reemplazar. La varianza es igual. Buscamos esta fórmula en nuestras frecuencias, en nuestro cuadro de frecuencias. Y lo mismo encontramos que es esta, que es al cuadrado. Y la sumatoria de esta nos da 1253,68. Y dividimos con lo que es n menos 1. N, nuestra muestra es 25 menos 1. Y esto nos va a dar igual a lo que es, restando, esto nos da directamente 24. Y dividiendo esto nos va a dar lo que es 52.24. Ahora vamos a hallar lo que es la desviación típica. Y la desviación típica no es nada menos que esto al cuadrado. Esto al cuadrado nos va a dar lo que es 7.23. Entonces, eso sería nuestra desviación típica, 7.23. Y vamos a anotar aquí. Ahora sí, vamos a empezar a hallar lo que es lo primero que nos pide, la simetría de Pearson. Ya tenemos aquí la fórmula de lo que es la simetría de Pearson. Ahora lo primero que vamos a hacer es reemplazar. La simetría de Pearson es igual a 3. La media, que es 32,9, menos la mediana, que es 32,19. Todo esto sobre la desviación típica, que es 7.23. Todo esto, si ponemos a la calculadora, nos va a dar lo que es 0.29. Ese sería lo que es la simetría de Pearson. Ahora interpretamos lo que es la distribución. La distribución presenta, nuestro resultado es pues, positivo, entonces lo que va a ser gráficamente va a tener un sesgo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nuestro resultado es positivo. Ahora vamos a hallar lo que es
el inciso B, que nos pide la simetría en momentos. Ya tenemos aquí la fórmula para la simetría en función de momentos. Antes de desplazar en su fórmula, lo primero que vamos a hacer es el momento sub 3 es igual a la sumatoria de x sub i menos la media, todo esto elevado al cubo por la frecuencia sobre nuestra muestra. Aquí buscamos nuestra tabla y esta es, y reemplazamos. La sumatoria de esta es 2443,2 sobre 25. Y eso nos va a dar lo que es un total de 97,73. Ahora recién podemos reemplazar en lo que es en nuestra fórmula. ¿Cuánto nos dio? Nos dio este total, que sería, reemplazando, sería 97,73 dividido entre la desviación típica, que es 7,23 elevado al cubo. Ahora, esta nos da un total que es 0,26. Ya. Esto, la simetría en momentos, interpretando, se podría decir que esto es mayor a 0. Entonces es positivo nuestro resultado y va a tener un sesgo hacia gráficamente, ¿no? Gráficamente va a tener igual un sesgo hacia la derecha. Ahí. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nuestro resultado es positivo. Es positivo, asimétricamente positivo. Ahora lo que nos pide el inciso C, que es la que es asimetría en función de percentiles. Esta es la fórmula de lo que es la simetría en función de percentiles. Y antes de reemplazar, lo primero que tenemos que hacer es hallar P sub 90 y P sub 10, lo cual ya tengo la fórmula y ahora vamos a reemplazar. Lo que es en el P sub 90, el límite inferior es 40. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando de aquí, si se nota, de aquí, para P sub 90 el límite inferior es 40. Entonces ponemos ahí lo que es 40. Y ahora aquí está 90 por n, que es nuestra muestra, dividido entre 100. Entonces eso lo que nos da es un total de 22,5 más 22,5 y ahora menos lo que es f sub j, que es 19, y todo esto sobre lo que es 5 y multiplicamos por 5 también. Aquí nos va a dar, si ponemos todo esto a la calculadora, nos va a dar un total de 43,5. Ese sería para P sub 90. Ahora vamos a hacer lo mismo para lo que es P sub 10. Igual vamos a reemplazar así. Pero ahora vamos a dar el límite inferior de la primera. Si se logra ver. Que está en allá, que es 20. Más, igual, 10 por n dividido entre 100 nos va a dar un total de 2,5 menos f sub j menos 1 es 0. Todo esto dividido por lo que es 4 y multiplicamos por 5.
Si ponemos todo esto, la calculadora nos va a dar un total de lo que es 23,13. Ya teniendo ahora estos datos, podemos recién reemplazar en nuestra fórmula. Aquí tenemos otra vez la fórmula. Ahora vamos a reemplazar, que es P90, que era 43,55 menos 2P. Aquí vamos a poner la media, que era de 32,9 más P10, ¿cuánto valía? 23,3. Todo esto sobre lo que es 43,5 menos 23,3. Si metemos todo esto a la calculadora, nos va a dar un total que es de 0,11. Y ahora, si interpretamos este resultado, es mayor a 0. Entonces, lo que quiere decir que gráficamente va a tener un sesgo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es positiva y también va a tener un sesgo hacia la derecha. Ahora vamos a hallar lo que es kurtosis en función de momentos. Ya tenemos aquí la fórmula. Antes de reemplazar a la fórmula que es de kurtosis en función de momento, vamos a hallar el momento 4, que es esta. La sumatoria de esta nos da todo esto dividido en lo que es 25. Si esto metemos a la calculadora, nos va a dar un total de lo que es 5.593,84. Ahora sí, recién podemos reemplazar en nuestra fórmula. Esto sería, el momento 4 es 5.593,84. Todo esto dividido a lo que es la desviación típica 7,23 elevado a la cuarta. Esto, si metemos todo esto a la calculadora, nos va a dar un total de 2,05. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que en este resultado es menor a 3. Entonces, si es menor a 3, gráficamente va a ser lo que es una platicúrtica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener un menor apuntamiento. En sí, y ya hemos resuelto todo. Hemos resuelto los 4 incisos que nos pedía. Y eso sería lo que es los 2 temas, que es medidas de dispersión o variabilidad, y este otro que es otros estadígrafos y momentos. Gracias, espero que se haya podido entender.